El lunes no tienen ni idea cómo lloré el lunes. ¿Por? Yo no había visto el cuadro, ¿cómo se llama? La vitrina que tienen ahí. Ah. Y me ponen ahí Félix y Blanca fundadores. Creo que me queda grande ese. Ay, no. Y luego veo una foto. Ay, el terreno, cuando... Sí. Ay, papá. Y lloré. No sirvió porque la vida con el alcohol continuó. En enero de 1961 entro a trabajar a la empresa Petróleos Mexicanos, donde, cómo, cuándo y por qué nace esta historia. Esta historia nace en septiembre de 1960. Mi esposa, con una fortaleza y con una templanza espiritual, ella me comentaba: yo no me casé para divorciarme. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su segundo episodio. ¿Qué tal? Parece que fue ayer el primero, ¿verdad? Pero qué emoción, porque hoy estamos en el segundo episodio de Sinceros Podcast. Recuerden que yo la vez pasada les comentaba que no tenía la menor idea que era un podcast, y después de ver la respuesta digo, wow, qué bonito, porque ni se sintió, ¿verdad, Remy? Fue algo súper natural. La verdad, me dejé llevar por nuestra historia, y creo que eso es lo que nos está ayudando, y creo que es lo que estamos entendiendo que pretendemos, ¿verdad? Con este podcast, esta incursión en esta nueva área de los podcasts, en una serie como de testimoniales, ¿no? Para que tengamos de alguna manera el poder comunicarle a la gente cómo sentimos, cómo es el caminar, los inicios. Y también porque creo que, al menos fue lo que percibí, que mucha gente se puede identificar, ¿no? Entonces esperamos que podamos seguir con esta manera fresca y sencilla, a lo mejor, de contarles la historia de cada uno y de los invitados que tengamos. Claro, totalmente de acuerdo. Yo creo que precisamente es por ese motivo que el día de hoy, de una u otra forma, el invitado de hoy tiene una intervención principal, Wow, sí. no solamente Fundamental. claro, no solamente en dónde estamos, en quiénes somos, en qué somos, porque hoy nos acompaña precisamente un hombre a quien le debo dos grandes bendiciones. Primeramente, mi esposa, y después el estar aquí hoy hablando de Jesús. O sea, si nuestro pastor Félix, que hoy es nuestro invitado, no hubiera llegado él a Cristo, no hubiera perseverado, no se hubiera mantenido, a lo mejor tú y yo no estuviéramos hoy haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, por eso es un privilegio contar hoy aquí con nuestro pastor, mi pastor y suegro, Félix Flores. Pastor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, qué gusto. Sean todos bienvenidos, qué gusto verles, qué gusto saludarles, y agradezco mucho a Dios la invitación, la participación de cómo está todo esto, lo que ha acontecido aquí en lo que hoy es la iglesia Israel y Jerusalén. ¿Dónde, cómo, cuándo y por qué nace esta historia? Ténganme una poquita de paciencia, por favor. Esta historia nace en septiembre de 1960. Tenía yo 14 años de edad y fui invitado a una reunión familiar, y en esa reunión familiar tomé alcohol de manera superlativa, al grado tal que no me pude controlar. Tuvieron que ir a la casa de mi padre a avisarle para que mi papá fuera por mí. Fue mi padre por mí, obviamente, me llevó a la casa, y las consecuencias fueron, pues, ya pueden imaginarse, una golpiza marca Acme, ¿verdad? Por esa actitud que yo tomé, una irreverencia, a hoy me doy cuenta, ¿verdad? Pero la situación, el remedio, creo que no sirvió porque la vida con el alcohol continuó. En enero de 1961 entro a trabajar a la empresa Petróleos Mexicanos, y empieza ahí otra etapa también de mi vida. Posteriormente pasan mucho tiempo. Allá por 1964 más o menos conocí a Blanca Flores Reyes, la que hoy es mi esposa. En el año de 1965 le declaré mi cariño, mi amor, y en el año 72 nos estábamos casando.
pero yo no dejé de tomar. Procreamos al final del día 3 hijos, que son Blanca Verónica aquí presente, nuestro hijo Félix Abraham y el más pequeño Luis Rodrigo. Me cambié de departamento en Petróleos Mexicanos, me llegó la base definitiva y me fui a otro departamento que se llama Perforación y ahí me sacaron a diferentes ciudades. Salimos de donde vivíamos en Coatzintla, Veracruz, que está conurbado con Poza Rica, pero la situación del alcohol continuó con una serie de problemas, con la ventaja enorme. Le agradezco a Dios, a la vida, la manera en que Dios tomó a mi esposa, porque le puso lo que hoy puedo hablar de lo que es el fruto del Espíritu Santo, que es amor, fe, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Dios le puso la mansedumbre y la templanza para soportar una serie de situaciones muy críticas. Quiero hacer una pequeña observación. Venimos, al menos sí, de mi familia, de un estrato católico de manera superlativa, pero aún así seguí yo todavía en esa situación. Mi esposa con una fortaleza y con una templanza espiritual. Ella me comentaba, yo no me casé para divorciarme, y así una serie de situaciones y continuamos. Me movieron para diferentes ciudades dependiendo de donde estaba el ambiente laboral en Petróleos Mexicanos, en el área en que yo me desempeñé en esa empresa. Subimos en diferentes ciudades como Villahermosa, Nanchital, Veracruz, y de ahí me sacaron a diferentes campos. Y seguí en ese caminar hasta que allá por 1983 la empresa me mueve a Ciudad del Carmen, Campeche. Continuó la vida del alcohol todavía, con situaciones en la familia, en el trabajo, de todo tipo, de toda índole. No sin antes hacerte este comentario, que busqué apoyo en diversidad. Todo el grupo o los grupos que tú hayas oído o que conozcas, que por ahí, no tiene caso que los mencione, pero no hubo un grupo en que no incursioné, o a veces incursioné con mi esposa, pero yo no funcioné en ellos. Papi, y todo eso era en busca de dejar esa vida de alcohol. Sí, Okay. Era la manera o sea, era el objetivo. El objetivo sí era tratar de dejar, inclusive pues el grupo de AA, pero yo fui el que no funcionó en ellos. Yo fui el que no funcioné en ellos. Y vuelvo a repetir, pasaron muchas cosas. También quiero hacer una pequeña observación que ahora sé lo que es la gracia de Dios, que por la gracia de Dios, sin conocer yo a Dios, sin conocer esa gracia, encuentro gracia a los ojos de Dios y me da la oportunidad de encontrar gracia a los ojos de varios jefes, de varios compañeros de trabajo, que al día de hoy todavía gozo de sus amistades, todavía no me puedo quejar. Tuve excelentes amistades, tuve excelentes jefes, excelentes personas que me enseñaron a trabajar el área de perforación. Yo estoy agradecido con Dios, con la vida, con esas personas que me dieron la mano en el área laboral, pero en el ser interior estaba seco, estaba vacío. A pesar de que íbamos a misa, comulgábamos, hacíamos una serie de lo que manda la Iglesia Católica, pero había ese vacío todavía. Y pasaron mucho tiempo hasta que por fin, en una ocasión, me visitó un amigo que él venía de Reforma Chiapas a Ciudad del Carmen. Me visitó, lo recibía en el trabajo. Yo tenía un trabajo a nivel Ciudad del Carmen, no estaba en plataforma, estaba administrando un área. Llegó a visitarme buscando trabajo y fuimos a dar vueltas a varias compañías. Y al final del día terminamos tomando. Ese día marcó mi vida para siempre. Ese día tomé. No sé a dónde dejé a mi amigo. Es más, desde ese día no lo he vuelto a ver. Órale. Wow, Desde papá. ese día no lo he vuelto a ver. Ni sé nada de él tampoco. Sé que vive en Reforma Chiapas, pero nada más. Ese día terminó la noche y cuando yo vuelvo en sí,
estaba yo llegando de Ciudad del Carmen a la ciudad de Champotón, Campeche. Manejando. Manejando, sí. Volteo, veo la camioneta, veo al lado mío una cubeta de plástico, una bolsa de hielo, una botella de Bacardí Solera, un six de Tehuacán, un six de Cocas y 2 cajetillas de Marlboro envueltas en el voucher y mi tarjeta de crédito metida ahí. Mi primer pregunta fue ¿dónde estoy? Mi otra pregunta fue ¿a dónde compré esto? ¿Cómo entré al súper? ¿Cómo salí? ¿Cómo pasé el puente que se llama el puente de la Unidad? No, el puente en Isla Guada, que es la sí. frontera con la isla. Me hice una serie de preguntas. Llego a un destacamento militar de marinos, como comenté hace un momento. Pregunté dónde estoy. Me dice, estás en Champotón. Dice, regrésate si no te voy a detener. Le digo, dame chance que llegue a la glorieta. Llegué a la glorieta, seguí más adelante. ¿Por qué menciono la glorieta? Porque es, la bifurcación para tomar para Escárcega, Campeche también. Seguí un poquito más adelante y vi un faro. Vi un faro que está allá donde está otro destacamento militar. Ahí me paré, me bajé de la camioneta. Me dio miedo conmigo mismo, sentí una serie de situaciones que no te puedo describir en este momento y si me preguntas qué fue, no sé, pero en ese momento le pedí yo a Dios, Señor, yo ya no puedo con esto, por favor, quítame con esto. Quiero decirte que fue un 18 de abril de 1991. Si sacamos la cuenta de septiembre del 60 a abril del 91, fueron casi 31 años en el alcohol. Quiero darte testimonio para la gloria de Dios, honrando a nuestro Señor Jesucristo, que Dios escuchó mi petición, Dios escuchó mi voz, y en ese momento Dios me libertó de la atadura, de la maldición, del alcoholismo. ¿Por qué me atrevo a hablarte de esta manera? Vuelvo a repetir, incursioné en todo grupo de apoyo. Vuelvo a repetir, no es que no sirvan, yo no funcioné. Pero cuando le hablé al Señor que me libertara de esa atadura, de esa maldición, me quitó el alcohol, se me bajó la borrachera, me di la vuelta allá en mero Champotón, llegué a mi casa a romper botellas. No era la primera vez que lo hacía. Mi esposa, con una incertidumbre bastante notoria, fuerte, dice, ¿para qué las rompes, Félix? No es la primera vez que lo haces. Le dije, Blanca, es la definitiva. Blanca, es la definitiva, ya se acabó esto, ya Dios me sanó. Y dice, no, Blanca no me creyó. Al siguiente día, era jueves, y fui al Centro Cristiano Carmen, en Ciudad del Carmen, Campeche. Ahí trabajaba, ahí vivíamos también. Y llegué a recibir a Cristo. Me paré, predicó el pastor Javier Bojorques. Me levanté a recibir a Cristo. Me dice, Félix, tú ya lo recibiste una vez. Le dije, no, Javier, hoy vengo para quedarme. Y ahí pasa la primera parte de la historia. Fue en Ciudad del Carmen. Pero, papi, ¿a ti ya te habían hablado de Cristo? Ya había ido a la iglesia, unos días antes había ido. Pero aquí creo ya, y la pregunta que me viene a la mente es ese día, en el momento en el que usted hace ese clamor, ¿podría usted considerar que ya tenía una relación usted con Dios? Tenía una relación, pero como ya habían dado en diferentes grupos. Ajá. La cosa es que a veces se piensa que la varita mágica va a actuar. Uh-huh. Y no es así. No es así. ¿Me entiendes? Entonces andábamos en esa búsqueda, en una búsqueda continua. Pero ¿qué le hizo pensar que era la definitiva? ¿Qué me hizo sentir? Porque en ese momento a mí se me bajó la borrachera en ese momento. O sea, ¿eso fue sobrenatural entonces? Eso fue sobrenatural. Y me quiero adelantar un poquito a hacerte un comentario bastante fuerte. Cuando Cristo te toma y cuando Cristo te sana de una adicción, de una dependencia,
no te deja secuela, no te deja huella, no te pasa nada, no te deja el gusanito, no te deja que si escuchas esto, o que viene la fiesta fulana, la fiesta sutana, o que me encuentro a fulano de tal, o viene el artista fulano, o vienen compañeros de trabajo que tuvieron mucha influencia en mi vida laboral o en mi vida en la sociedad. No es cierto. Nuestro Señor Jesucristo, cuando sana, sana de verdad, de verdad. Ese día fui a la iglesia, el siguiente día, era jueves, me acuerdo, y estaba yo en un tiempo trabajando en la oficina en Ciudad del Carmen. Entonces, por estar ahí, me bajan de plataforma para trabajar ahí. Entonces, yo tenía derecho a unos viáticos. Mi hija aquí presente en ese año, ella se había venido de Ciudad del Carmen acá a la ciudad de Mérida para terminar la preparatoria. En aquel año, en 91, Sí, no, había una pues. situación muy crítica en la UNACAR, la Universidad del Carmen, y el director del Instituto del Carmen, Manuel Franco Jáuregui, me dice: Félix, manda a tu hija a Mérida. Para ese tiempo la mandamos y todo. Eso fue en abril, y a fines de junio de ese mismo año mi hija termina la preparatoria. Y venimos a la graduación, y en ese tiempo esa misma persona que me dijo: oye, trae acá a tu hija, me dice: vente para acá, me van a mover a mi otro lado, vente para acá. Le digo: ¿cómo le hago? ¿Cómo inscribo a mis hijos? Es fin de ciclo. Dice: no te preocupes. Y ahí empieza otra historia. Yo llegué a Cristo, vuelvo a repetir, en abril. Estuvimos congregándonos allá en Ciudad del Carmen en los fines de abril, mayo y junio, y a fines de julio venimos para acá. Pero hay un pequeño paréntesis que dejé pendiente. Yo recibí a Cristo ese jueves 18 de abril otra vez, ya para quedarme. Al siguiente día 19, como estaba en tierra, me pagaron unos viáticos. Pero el día que fuimos allí, el pastor había predicado de los diezmos y a mí me quedó marcado. El día anterior me marca Cristo y al siguiente día me marca Cristo con un sello del diezmo. Lo predicaron tan bonito que llego yo al siguiente día a la oficina, me manda a llamar: ya están tus viáticos en la ventanilla fulana. Fui, y como tenía libertad para moverme en esa área de trabajo, nada más le avisé a un superior que iba a mi casa de momento. Y fui, le llevé a Blanca, le digo: Blanca, cobré tanto de viáticos, aquí están. Blanca, aparte el diezmo y mándale al Avero allá en Mérida una cantidad razonable. Y me dice Blanca: Félix, no juegues con esto. Félix, la cosa del diezmo es sagrada. Le digo: no, Blanca, esto se terminó, esto ya se acabó. Llegamos aquí a fines de julio de 1991. Y aquí había ya una base de allá de Ciudad del Carmen, una iglesia también, que en aquel tiempo se llamaba la Iglesia Centro de Convivencia Familiar Cristiano. Empezamos a congregarnos ahí y seguimos caminando. Yo tuve que volver a plataformas por la cosa que ya venía para acá, a radicar acá. Y estuvimos ahí, creo que no recuerdo si un año más o menos. Posteriormente nos salimos de ese lugar y encontramos un local frente a la Facultad de Contaduría, de Administración y Contaduría, mejor conocida como la FECA a nivel Mérida. Si me estás escuchando, son las instalaciones de la FECA, mero enfrente ahí. Ahí nos venimos a rentar lo que era Centro de Convivencia Familiar Cristiano, un grupo de hermanos, un grupo de conocidos del trabajo también. Nos fuimos armonizando y estuvimos ahí un tiempo bastante razonable congregándonos ahí, perdona la redundancia, y ahí nos llamamos Centro Cristiano Mérida. Ahí estuvimos trabajando, estuvimos congregándonos un grupo grande. Te vuelvo a repetir, eso fue en el 91 cuando llegué. Yo seguí laborando en Pemex, pero como tenía una jornada de 14 días a bordo y 14 días de descanso, pues había muchas libertades. Empezamos a caminar, empezamos a crecer. Los pastores nos enseñaron a
Primeramente nos evangelizaron, nos predicaron, nos discipularon y aprendimos más o menos el ABC de lo que es la iglesia cristiana, de lo que es Cristo. Nos enseñan a leer la Biblia, a creer en la Biblia, nos enseñan a hablar de la Biblia posteriormente, y después toda esa enseñanza que habíamos recibido, el pastor seleccionó un grupo de 4 o 5 personas y empezamos ya a compartir. Empezamos a compartir. Vuelvo a repetir, pasé todo este tiempo, todo de abril del 91 para acá. En el año 21 de enero del año 2000, Petróleos Mexicanos me otorga el beneficio de la jubilación. Ya estaba yo completamente libre, ya estábamos cimentados en Cristo. Mi hija Blanca Verónica, aquí presente, ya estaba noviando también con Remigio en aquella época, ¿verdad? Y empezamos a seguir caminando. Me viene una oferta de trabajo, obviamente que salí a esta oferta y me fui al puerto de Dos Bocas, Tabasco, para reparar una plataforma con una compañía denominada Júpiter, de un empresario de Ciudad del Carmen, y estuve ahí un tiempo razonable, viviendo en Paraíso y administrando la compañía, llevando todo lo inherente para reparar esa plataforma. Y eso fue el 20 de marzo, y como lo tengo muy marcado, porque ese 20 de marzo del año 2000, mi hija y Dios nos bendicieron con una pequeña. Con Benito. Mi nieta, nuestra nieta Blanca Verónica, la primer nieta. Si me estás viendo, Berito, Dios te bendiga. Eres hasta el día de hoy una bendición. Ella ahora es doctora, ya ahorita titulada. Sí. Bendito sea Dios. Ese 20 de marzo me fui yo a trabajar. Tuve del 20 de marzo al 31 de julio y lo tengo muy grabado. Lo tengo muy grabado porque ese 31 o 30 de julio me despertó el Señor con una cita bíblica. Salmo 32, versos 6 o 7, no recuerdo. Te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el mulo, sin entendimiento, como el caballo, sin entendimientos, que tienen que ser amarrados para que los puedas ver. Me desperté con eso. Ese día que me despierto con esa cita bíblica, me tomo unas pastillas y en mi buró, en el hotel donde estaba, tenía una botella de agua y una botella de alcohol etílico. En aquel tiempo yo me frotaba alcohol para todo. Y me tomo la pastilla y en lugar de abrir la botella de agua, abro la botella del alcohol y le pego un trago. Y con ese trago me pasé las pastillas. Agarré el teléfono y Blanca, me acaba de pasar esto. Dice Blanca, no te fijes, no te va a pasar nada. Ese tiempo que estuve en Paraíso yo no me congregué, pero me levanté, me desperté con esa palabra. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que tienes que estar amarrado para que te vean. Iglesia preciosa o familia que me estás viendo, ese día era domingo, me acuerdo. Todo este tiempo que estuve en Paraíso no me congregué, pero donde comíamos en el parque, ahí al lado del parque hay una iglesia, no recuerdo de qué denominación. Entro para congregarme, para escuchar palabra, y se para una persona en el templo previamente por indicación del pastor o algún moderador. Dice, y ahora la hermana va a dar una palabra, y suelta la misma palabra. Salmo 32, verso 8. Dije, caray, otra vez. Y ahí me entró, no sé si sentimiento, no sé qué me pasó, que tomé la decisión de hablarle al empresario y decirle, ¿sabes qué? Se termina nuestra relación laboral. Yo me voy a servirle al Señor allá en la ciudad de Mérida. Ese mismo día agarré todas mis cosas, me regresé, amanezco aquí un sábado, un lunes me acuerdo. Corrió hasta el sábado y me acuerdo que el sábado en la mañana había una oración, entro a la oración a las 6 de la mañana
Y había un hermano ahí en la iglesia, dice, Padre, te estamos pidiendo por el regreso del hermano Félix. Señor, yo tengo una palabra para él del Salmo 32, número 8. El Señor ha puesto los ojos sobre ti, Félix, y te ha llamado, y el Señor te dice, no seas como el mulo o como el caballo sin entendimiento. Y estaba yo entrando a la iglesia. Wow. Comprobado, te puedo hablar de lo que es el llamado. Ellos no sabían que yo iba a regresar, y te puedo hablar de ese llamado. Estoy contento, estoy agradecido con Dios y con la vida, porque esa fue otra etapa. Y resulta que en esa etapa, iglesia, el pastor principal había movido a nuestro pastor por varios motivos, iglesia, y nos habíamos quedado 4 diáconos. Predicábamos todos. En ese tiempo que yo estuve ausente, de marzo a fines de julio, predicaba nada más 3. Nos pusimos de acuerdo, empezamos a tomar el rol para predicar jueves, domingos y todos los servicios de la iglesia, pero en ese tiempo no teníamos pastor. Y empiezan las inclinaciones hacia mí, y empiezan varios comentarios, y tomaron a un acuerdo, Félix, pues estamos todos todavía con actividades laborales, con hijos en la escuela y todo. Yo creo que te vamos a poner de pastor, te vamos a levantar de pastor. Y yo les dije, bueno, correcto, nada más que sí quiero que me hagan el favor de presentarme como tal. Y un 20 de agosto del año 2000 me presentan como pastor, iglesia. Pero ahí empieza otra etapa. Yo desde niño vi un vi cómo hirieron a un hombre aquí en la femoral de niño, y de ahí quedé tartamudo. Yo era tartamudo. Las situaciones que me levantan como pastor, previamente hablé con Blanca, Blanca estaba enterada de todo, de cómo estaba la situación, el movimiento de la iglesia y todo. Y le dije, Blanca, paz, pues vamos a tomar. Y dice Blanca, no, pero es que el pastor tiene que tener estas cualidades. Tú y yo no las tenemos. El pastor toca la guitarra, la esposa del pastor canta y muchas cosas por ahí. ¿Me entiendes? Y luego mi hija aquí presente con una preocupación profunda. El papá era tartamudo. Y le dice, mamá, ¿qué vamos a hacer con mi papá? Mi papá es tartamudo, ¿cómo va a predicar mi papá? Era agosto, te vuelvo a repetir, agosto. Aceptamos el reto del pastorado. Pasa agosto, septiembre, octubre, noviembre, y casi para finales de noviembre, un pastor que en paz descanse de nombre Gonzalo Vega Monroy nos invita a un evento a Tequisquiapan, Tabasco. Tequisquiapan, no sé si es Querétaro o no sé de qué estado pertenezca, pero es Tequisquiapan. O a lo mejor es el Estado de México, a un evento. Ese evento terminó el 1 de diciembre, como referencia te digo. Ese 1 de diciembre tomó posesión el señor Vicente Fox como presidente de la República en el año 2000. ¿Te acuerdas de todo? Sí, me acuerdo de todo, pues es mi vida. Yo creo que una de las cosas que tiene que decir, pastor, es su edad. Bueno, el día de hoy empecé el pastorado en el año 2020 de agosto. Al día de hoy tengo 79 años. ¿Qué tal? Yo no me acuerdo. 79 años y 25 años de pastor. Es lo que te puedo decir de momento. Entonces, el pastor me dice, tenía una voz muy dulce, siempre se lo he comentado a la iglesia. Me dice, Félix, ¿estás leyendo la palabra de Dios? Sí. ¿Cuánto estás leyendo, Félix? Digo, pues leo Gálatas, Efesios, leo un evangelio. No, Félix, debes de leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan todos los días en la mañana y en la tarde una parte de las cartas paulinas. Lee. ¿Y quieres que te dé un consejo? Se te va a quitar lo tartamudo. Te dijo que leyeras en voz alta. Y ¿no? que lo leyera en voz alta, a que yo me oyera, pero que tampoco lastimara al oyente. Entonces me vino la lección bastante fuerte.
al día de hoy se me quitó lo tartamudo. Bendito Dios por ese consejo, por esa dirección. Hoy puedo hablar. Bueno, yo que ya tengo ratito hablando y no he tartamudeado. Te doy testimonio. Sí. Otro testimonio que te doy. Me quita el alcoholismo y entre paréntesis, pero con seguridad, me devuelve a la esposa y a los hijos que tenía perdidos. La situación es esta, que a veces tienes la familia perdida adentro de la casa. En el seno familiar hay familia perdida dentro de la casa. Yo doy un mal testimonio, te doy un buen testimonio. El paquete que me tenía a mí, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, es un paquete que todavía no acabo de discernir al día de hoy. Después de 25 años de servirle como pastor. Me devolvió todo me devuelve. Porque al día de hoy, mi hija Blanca Verónica aquí presente y Remigio, mi yerno, son pastores de esta iglesia. Y adelanto un comentario. En abril, mi esposa y yo tomamos la decisión. Ellos ya tenían tiempo aquí ya predicando los dos. Yo dije, Blanca, es el tiempo de ya entregar la estafeta. Yo sigo siendo el pastor, sigo predicando aquí los martes en varones, los jueves de media semana, consejería lunes, martes y miércoles. El viernes predico en Progreso en la noche y el domingo en la mañana predicamos en Progreso y esporádicamente vamos a Ticul también. Iglesia, no dejo de trabajar, no dejo de ser el pastor, pero son ellos los que hoy llevan ya la responsabilidad de la iglesia, pero hay algo muy importante que tenemos que otorgarle toda la libertad. Y quiero hacerte una pequeña observación porque me es importante lo que te quiero comentar ahorita. Obviamente que hay un equipo de liderazgo mucho antes que le entregáramos a ellos. Y siempre que tuve reuniones de liderazgos, les dije, se juntaba solamente el liderazgo el día que ustedes cometan un error. Blanca y yo vamos a ser los primeros en dar la cara o sacar la cara por ustedes. Y lo mismo también le dije a los pastores aquí presentes. Vamos a ser los primeros en respaldarlos en cualquier situación que se salga de un orden, porque el enemigo no se duerme. Anda como león rugiente, pero para la gloria de Dios. Y estamos agradecidos con Dios y con la vida, porque la iglesia Israel y Jerusalén ha dado un giro radical, completamente en todas las áreas. Y de repente le digo a Dios, esto no se lo he comentado a mi esposa Blanca, gracias porque en el tiempo indicado, como en aquel tiempo cuando me llamaste, cuando aquel tiempo que me quitaste el alcohol, como en aquel tiempo que me permitiste entrar en realidad a tu presencia, y son tiempos y tiempos y tiempos y tiempos, iglesia. Ahora quiero salirme un poquito del tema. Como que te di la base o te di las generales, más o menos. ¿Por qué? Porque si tú me estás viendo ahorita y eres pastor o estás iniciando un pastorado, prepárate. No te dejes vencer por nada. No tienes idea. No me quejo porque estamos en victoria. Nos ha pasado de todo. Aquí tengo una placa de platino. Aquí tengo placas de platino. Y aquí tengo placas de platino también. Nos ha pasado de todo. No te voy a dar la historia, pero todos los golpes, créemelo, que te los quita Dios. Y te mantiene en victoria y te mantiene firme. Han pasado muchas cosas así desleñables, con una ventaja enorme que Cristo me grita desde arriba, ¡Félix! La iglesia no es tuya. Yo soy la iglesia. Yo soy el fundamento de la iglesia. Yo te di el evangelio de la iglesia. La iglesia me pertenece. Es una batalla que yo voy a pelear. Y es muy importante que yo te haga estos comentarios, porque al final del día nunca hemos estado caídos. Y quiero decirte, nos ha pasado de todo, de la coronilla a la punta de los pulgares, por decirte algo. No te voy a dar detalles porque no venimos a eso.
Vengo a dar testimonio de lo que es la gracia, el amor, la misericordia, el poder, la fuerza, la grandeza. ¿Qué he aprendido yo en todo este tiempo? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, quiero decirte esto, el Espíritu Santo es la presencia, la esencia, el sello, la investidura, el poder, la fuerza y el fuego de nuestro Dios. Y te podría dar una cita bíblica para mencionarte cada adjetivo que he dado ahorita del Espíritu Santo. Y estamos tomados de Él, estamos tomados de la palabra, y pueden venir vientos, soplar tempestades, pueden golpear la casa, pero la casa no se va a tambalear porque hay una base sólida. Como dice Pablo en la primera de Corintios 3, por la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica. Bendito Dios, porque ha puesto la base, ha dado los materiales, los equipos, las herramientas, pero sobre todo una familia en Cristo aquí, en lo que es la iglesia Israel y Jerusalén. Bendito sea Dios por todo lo que tenemos al día de hoy. No me quiero ir de la boca, pero el día de hoy mi nuera Nelly Guadalupe está predicando. Ahorita mi hijo Félix Abraham en este momento debe estar viajando a Progreso para predicar allá. En jóvenes ha predicado mi nieta Blanca Verónica. Mi hija Blanca Verónica, aquí presente, está al frente del grupo de damas. El pastor Remigio, mi yerno, está al frente de la iglesia. Y estamos contentos con Dios, con la vida. Yo estoy tomado de una palabra, estoy de una promesa. Del oriente te haré a tu generación, y del occidente te voy a recoger o te voy a juntar juntamente con ellos. Isaías 43. Estoy tomado de otra promesa de Hechos 2, 34 o 36 que dice, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos aquellos que vienen de lejos y para todos aquellos a quien Dios llamare. Estoy tomado de esa promesa. Estoy tomado de la promesa de Isaías 59, 21, donde Cristo le grita a Isaías, ¡Isaías! Dice Isaías, ¿qué? Ves y dile a mi pueblo, el espíritu mío que puse sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, desde ahora y para siempre. Y una rúbrica, yo, Jehová. Estamos tomados de la palabra, estamos tomados de la promesa. A lo mejor no me toca ver a mis 3 hijos con sus respectivos cónyuges y mis respectivos nietos, que son 7 nietos al día de hoy, con una edad de 25 a 10 años. En ese orden andan nuestros 7 nietos. A lo mejor no me toca a todos verlos aquí adentro, pero hay la promesa. ¿Y sabes de qué promesa te quiero hablar? De que un día Dios sacó de su tierra, doy testimonio, de su tierra, de la casa de su padre y de su parentela, a una tierra que le mostró. Estoy hablando de Abraham. ¿Cuántos años pasaron para que estableciera el pueblo de Israel? Imagínate, lo llamó a los 75 y a los 100 tuvo un hijo. Isaac se casó a los 60 con Rebeca. Nacieron los gemelos, pasan muchas vicisitudes de los gemelos y hasta el último, Dios trae de regreso a su tierra a Jacob, llamado Israel posteriormente, con los 12 muchachos que iban a formar las 12 tribus. Generaciones y generaciones, pero la promesa está latente. Dios jamás se va a contraponer con su palabra, porque es un Dios vivo, activo, creativo. No es hijo de hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. Bendito sea Dios por su palabra, bendito sea Dios por todo, y damos la honra y la gloria a Dios porque, vuelvo a repetir, estamos contentos en Israel y Jerusalén. Estamos contentos y damos cada día la gloria a Dios por lo que está pasando. Tenemos hoy unas instalaciones
Llegamos aquí a este lugar allá por el año 2000. Rentamos un tiempo razonable frente a la Facultad de Contaduría. Aquí llegamos en el año 2003. En ese ínter fui a tomar enseñanza bíblica en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a la Iglesia Palabra de Vida, de la cual son los pastores Robert y Lynn Crow hasta el día de hoy. No salí de un pastor letrado, pero nos dieron el ABC y más allá del ABC de lo que es el pastorado, en 2 sesiones de 8 semanas cada una. Y bendito Dios. Primeramente mandé de aquí a 2 jóvenes, voy a mencionar los nombres, en aquella época mandé a Miguel Orozco y a Adir Padilla. Mi hijo Félix Abraham se había quedado anteriormente allá en un evento en Ciudad Victoria también a tomar Instituto Bíblico. Después me fui yo con otras 2 personas de acá. En aquel tiempo fui a tomar la enseñanza bíblica, me llevé a Indira Cugó, me llevé a Kevin Chan, ¿no? Chan y a Juan Carlos Velázquez Aradillas. Tomamos los 4 la enseñanza bíblica. Ya Israel se empezaba a fundamentar cada vez más. Y así han pasado una serie de situaciones y en el ínter, te vuelvo a repetir, han pasado. Me fui a estudiar escuela bíblica. Teníamos la fortuna de 60,000 pesos en el año 2003. Y le dije a mi esposa Blanca, salte a buscar un terreno, salte a buscar, a ver a dónde, llévate a un hermano, otro hermano, iglesia. Y salió Blanca y a las 3 semanas, estando yo en Ciudad Victoria, tomando Instituto Bíblico, me dice, Félix, ya tenemos el terreno. Es esta instalación. Compramos aquí, en la primera parte, compramos un terreno de 20 por 100 de largo. Imagínate, 2,000 metros cuadrados, bendito sea Dios. Podemos correr todavía, darle la vuelta a todo aquí. ¿Cuánto cuesta Blanca? 460. El pastor Remigio no soñaba y le andaba huyendo al pastorado, el pastor Remigio. Te hablo del 2003. Estaba floreciente su profesión en un despacho jurídico en sociedad con otros abogados. Y llega una persona, un ángel de Dios, no voy a decir el nombre, un ángel de Dios, y Remigio había ido ya a Banorte a hacerle un planteamiento a un gerente. Dice, tráeme una tabla de amortizaciones para ver qué podemos hacer y te compramos el terreno, Remigio, no te preocupes. Llega este señor y dice, ¿qué estás haciendo, Remigio? Una tabla de amortizaciones para presentarse a Banorte porque vamos a comprar un terreno para la iglesia. Dios es fiel, lo grito a los 4 vientos. Dice, Remigio, te va a comer el banco con los intereses. Yo se los compro y páguenmelo a mí. Bendito sea Dios, me habla Blanca, ya tenemos todo. Cuando llegué de Ciudad Victoria, ya llegué a pagar la primera letra. ¿Sabes cuánto pagábamos en el año 2003? 18,600 pesos mensuales. Dineral en aquella época. Te digo algo. ¿Sabes cómo me es el Señor que nos dio el aval, que nos rompió el terreno? Me voy a ir de la boca porque me voy a ver muy ufanado. Me decía, don Félix, buena paga. ¿Te acuerdas, Remigio? Sí, nunca fallaste. Nunca. Claro, nunca. Una vez nos atrasamos una letra, no me acuerdo por qué motivo, pero le avisé con tiempo. Estábamos en la feca todavía y ya lo estábamos pagando. Y le dije al que estaba en líder de la alabanza, pónganse a orar, porque en el escritorio dejé 36,000 pesos, que son las 2 letras que tenemos que pagar. Pastor, ¿cómo se le ocurre dejar el dinero en el escritorio? No era nada. Era una idea que se me vino, que ahí estaba ya el dinero. Te digo algo, grito a los 4 vientos este testimonio. Llegó una persona y nos dio los 36,000 pesos para pagar las 2 letras. Tengo tantas cosas que testificar de la gracia, de la gracia. Ayer, antier, hace 15 días, empecé un tema aquí en esta iglesia, los jueves. Estoy hablando de la gracia. Y ayer,
precisamente empecé a hablar de lo que es la gracia y lo que es la ley. Pero no me quiero salir del tema. Nomás te hago el comentario que por gracia se pagó el terreno. Era unos yancos. Si te digo que le metimos aquí arriba de 120 camionadas de relleno, podrías reírte o podrías dudar. Hubo que meter maquinaria. Hubo que hacer muchas cosas. Pero el día de hoy, bendito sea Dios, mi vecino de al lado, aquí, si estás viendo la transmisión, aquí no está la pared negra. Saludos. Al lado, vivía un hermano que es adventista y me aventaba los naranjazos y las pedradas. Sí. Fíjate bien, él tenía aquí al lado un terreno de 15 por 75. Y yo le decía, véndeme. ¿Qué te pasa? Véndeme. Y véndeme. Y un día viene la hija y me dice, nos arreglamos. Le dije, no te muevas de aquí, corro a mi casa por la chequera. Ya Israel y Jerusalén manejaba chequera. Ya habíamos crecido. Cuando vuelvo con la chequera, era un Viernes Santo, no se me olvida. Me dice, ya no te vendo nada. Y te pedían mucho dinero, ¿te acuerdas? Sí, o sea, me desilusionó, me sentí mal. Digo, ¿qué onda? Le dije al Señor, ¿qué pasó? No me contestó nada. Pasa el tiempo y una mañana el esposo de esta mujer, que era hija del dueño, sorprende al pastor Remigio y le dice, te vendo la parte de atrás del terreno. ¿Cuánto me vendes? 35 metros. Digo, Remigio, corro, dice, y me dice el pastor Remigio, déjeme tratarlo a mí. Obviamente como abogado hicieron el trato y compramos primero la parte de atrás del terreno. Dije, bendito Dios, ya tenemos casi la mitad. Pasa un año, año y medio, 2 años, y viene otra vez la hija, dice, no lo compra. Obviamente que ahí se vengó, porque nos vendió la parte doble, al doble de precio, pero para la gloria de Dios, había muchos hermanos que todos cooperaron o todos cooperamos y logramos tener el otro podio. Bendito Dios, hoy tenemos un podio, a lo mejor me veo muy presumido, pero tenemos 35 metros de frente, un área que llega a los 100 y otra área por 75. Bendito Dios, estamos agradecidos con Dios, con la vida de todo este giro que ha tenido nuestras vidas. Blanca y yo, mi esposa, venimos de familias numerosas. Somos 9 o éramos 9 de cada lado en los hermanos. A mí ya se me fue 1, a ella ya se le fueron 2 o 3, pero seguimos todavía vivos, dándole la honra y la gloria a Dios, esperando un bisnieto todavía, pero pues vamos a ver qué pasa. Estamos, vuelvo a repetir, agradecidos con Dios y con la vida de cómo hemos llevado todo esto y cómo está ahorita esa metamorfosis espiritual al día de hoy, que veo cómo son aceptados y cómo está cambiando todo en lo que es la iglesia Israel y Jerusalén. Así es. Te falta una parte que creo que es que la verdad, amigos, aquí para todos los sinceros, ¿no? Aquí donde ven, yo me estoy enterando de muchos detalles. Sí, ¿verdad? yo también, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí. O sea, parecía que no sabíamos la historia de mi papá y de mi mamá, pero sorpresa, siempre hay detallitos. Eso del milagro de que hayan aparecido 2 mensualidades así, o sea, esa no me la sabía. Sí. Yo les dije, pónganse, ¿verdad? Pero ¿cómo se le ocurre dejar en el cajón 13,000 pesos? Déjalo, le dije. Sí, y aparte detalles que recordaste ahorita, ¿no? O sea, muchas cosas, no sé si se acuerdan, y si no se acuerdan, los invito a ver el primer episodio de Sinceros Podcast, porque ahí decía yo que había partes, ¿te acuerdas, Remy? De que yo las sentía como nebulosas, como que estábamos en la iglesia, pero como que estábamos así como flotantes, ¿no? Como que todavía no estábamos muy... Que parte de mi envidia santa, que no tiene nada de santa, cuando les decía que me gustaría saber en qué momento mis bautizos, en qué momento realmente que recibí a Cristo, cuando siento que realmente me convertí, es porque mi papá tiene una bitácora mental de recordar fechas y momentos, acontecimientos. Digo, wow, qué padre. Pero ¿en qué momento entra en escena el pastor Gerardo?
Y la pastora Ernie. El pastor Gerardo y la pastora Ernestina los conocimos precisamente en el 2003, 2002. Fue un accidente espiritual. Teníamos una reunión en la FECA, como a las 10 de la mañana, en una microoficina. No recuerdo, estábamos 3 pastores platicando, tomando jarritos, no se me olvida. Y entró una llamada y le digo, bueno. ¿Quién habla? ¿Y quién habla de allá? Le digo, es que tú me marcaste. No, tú me marcaste a mí. Dije, caray. Le digo, colgamos los dos para que no haya problema. ¿Quién eres? Le digo, soy Félix Flores Heredia, soy pastor de Israel y Jerusalén. Dice, pues yo me llamo Rubén, no sé acuerdo, estoy acá en Palenque, Chiapas, también soy pastor. Dije, caray. Dice, oye, ¿por qué no vienes a predicar acá? ¿Así sin conocerte? Sin conocernos. Y ahí vamos a Palenque, Chiapas, una familia que estaba aquí con nosotros en la iglesia, omito el nombre, por respeto, tenía un hermano allá viviendo todavía hasta el día de hoy. Dice, vamos, nos hospedamos allá con mi hermano, llegamos allá, predicamos, y empieza él a platicar, Rubén, predicamos, ya nos fuimos, ya estábamos hospedados, y nos fuimos a cenar ya después de la prédica. Y ya empieza él a platicar su vida y nos platica que él había conocido en Ciudad Victoria una iglesia donde estaban locos. Dice, se pasan orando 24 horas, hablando en lenguas, haciendo esto otro. Digo, caray. Y una hermana que fue con nosotros, llegando aquí a Mérida, ya de regreso, investigó y fuimos a parar esa iglesia que se llama Iglesia Palabra de Vida en Ciudad Victoria, y fuimos a un evento y nos gustó todo, y ahí conocí al pastor Gerardo, pero únicamente de vista. Yo me presenté con él y pues obviamente era tanta gente que quería saludarle. Él era el pastor, los pastores Robert y Link Robert eran los titulares, él era como un copastor. Como copastor, sí, más o menos. Ya después yo me acuerdo, me tocó la etapa en que él quedó ya como pastor general. Y dijo el pastor Babi, yo sigo siendo acá, pero Gerardo, tú eres el... Y entonces empezamos a convivir con él. Me fui a escuela bíblica precisamente ahí hice buena relación con él. Y entonces regresamos para acá y lo invité a venir aquí a la iglesia. Y él vino para acá, pero no le pedimos cobertura, no le pedimos nada, sino a la segunda o tercera, no recuerdo bien si fue en la segunda o tercera vez que le dijimos, pastor, necesitamos cobertura, dice, inmediatamente. Y empezamos a trabajar bastante bien hasta el día de hoy. Ellos estuvieron en Ciudad Victoria hasta enero del 2011. Había unas conferencias en enero del 2011 y nos dijo, Félix, ya Dios me saca de acá, nos vamos a tal lugar, empiezo Fuego a las Naciones, te quiero preguntar, eres el primero en avisarte. Te quiero preguntar, ¿te va así como no? Hablamos con el pastor Babi, no hay problema. Y ya, eso fue en enero, y ya en julio del 2011 ya estuvimos en Pachuca, en lo que es Fuego a las Naciones. Ellos están ahora en Brownsville, Texas, también en Fuego a las Naciones, y ha sido una buena relación. Bueno, yo en el episodio anterior, sí, balconeé un poco la época antigua de la iglesia, cuando los inicios, y me atrevo a pensar ahorita que estoy, porque la verdad que crean que no crean que para mí esto así como que preparado y todo es este testimonial de mi papá y la entrevista y todo, pero como que me hizo atar cabos, me hizo pensar muchas cosas. No sé si a ti te está pasando lo mismo, Remy. Quiero pensar, papi, que cuando empiezas a ir a Palabra de Vida y toda esa locura que te contaron de esa conexión con el Espíritu Santo, es como cuando damos un giro, ¿no? En nuestra fe. Un poco más de apertura, vamos a decir, a lo que a lo mejor antes le teníamos respeto, vamos a llamar, ¿no? A lo mejor no éramos muy, voy a usar la palabra bullangueros, ¿no? Como más abiertos, como más, lo digo con todo el respeto, de verdad, porque yo sé que hay muchas líneas, hay muchas maneras de llevar el evangelio, hay muchos tipos de pastores, de iglesias, y yo sé que todas, si hasta el día de hoy persisten,
es que Dios tiene un propósito. O sea, yo jamás, ahora que me toca estar a mí del lado del pastorado, menos, ¿verdad? O sea, yo honro de verdad la vida de los pastores. Sé que hubo épocas, sé que hay gente que de repente evoluciona, unos que no. Allá Dios, ¿no? Pero quiero pensar que ahí es como que cuando damos un brinco, ¿no? Como iglesia, como fe, en apertura. Siento que antes éramos más como que no nos juntábamos mucho con muchas iglesias. Claro, yo entiendo que la enseñanza en ese entonces era como tengamos cuidado, ¿no? Ocupémonos. El pastor era muy celoso de que la iglesia, ¿no? La Biblia, usted dedíquese a hacer lo propio, ¿no? Cada quien. Y como que eso nos tenía a veces un poco aislados tal vez, o a lo mejor no teníamos mucha relación con muchas iglesias, con moveres, ¿no? Del Espíritu Santo. Entonces, no sé, sácame de la duda si es Ok, por ahí. y vuelvo a repetir, yo soy amante de estas conversaciones porque son tiempos, son etapas. Por ejemplo, aquí Ujú, hemos tenido eventos con diferentes pastores. sí, Voy a omitir su nombre y voy a sí. omitir también los nombres de los movimientos, o sea, cómo se llamaban. ¿Me entiendes? Pero fueron etapas muy bonitas donde fuimos a tal ciudad, fuimos a esto, Ujú, hicimos este evento con los pastores fulanos en tal lugar. Por ejemplo, tomamos Universidad de Espiga. Yo no terminé la secundaria, yo fui de oyente, pero un grupo de acá se armó un grupo muy muy bonito y bonito, todo, sí. ¿verdad? Pero, ok, pero bueno, hay que poner en la base. Todo es el fundamento del pastor, la formación del pastor. ¿Dónde te formaste y cómo te formaste? Y te puedes dar cuenta, y aquí me voy a salir un poquito del tema. Cristo tuvo 12 discípulos solamente. Y de los 12, ustedes saben perfectamente, uno lo negó, uno lo entregó, uno no creyó, Natanael medio creyó, y Juan y Jacobo querían los angelitos estar uno al lado de cada él, pero a instancias de la mamá, ¿verdad? Y únicamente tenía 12. Entonces, ¿qué pasa cuando un pastor tiene ya 30, 40, 50 ovejas? Vemos la historia de Pablo, vemos la formación de Pablo, vemos la formación de los otros discípulos, vemos la formación o el nacimiento de todos aquellos héroes de la iglesia primitiva como Aquila, Priscila, como Esteban, como Felipe. Me faltan 2 o 3 personajes todavía, dos, tres mujeres por ahí también. Timoteo, la abuela Loida, que por ahí más se menciona 2 Eunice y veces. Loida. Eunice bueno, Sí, Loida, sí. bueno, ok. Entonces, pero dice, y van a estar diciendo ahorita, no te preguntaron eso. Sí. ¿Por qué me adelanté a muchas cosas? Porque la iglesia va acorde al pastor, acorde a la formación del pastor, ¿me entiendes? Y si el pastor empieza a moverse en esta área, por ejemplo, yo siempre les he dicho, la iglesia de la palabra con la palabra para la palabra, ¿verdad? Pero hay algo muy importante cuando en la iglesia se predica del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se predica de las cartas paulinas, se predica de todo y se hace toda ¿cómo se llama? Amalgama. Una amalgama con una concordancia al mismo tiempo, y la iglesia empiezan a despertar muchas cosas. ¿Me entiendes? No en todas las iglesias, aunque haya la misma línea emanada de las Sagradas Escrituras, no todos tenemos el mismo conocimiento, el mismo entendimiento y el mismo discernimiento, iglesia. Y si hay un mover en una dirección, iglesia, pues bendito Dios, ¿qué está pasando ahorita de 2, 3 o 4 años para acá aquí en la península? Hay un mover profético Profeta. bastante fuerte y no lo podemos dejar pasar. Y el mover profético viene solamente por el Espíritu Santo de Dios, con la ventaja enorme que el espíritu de la profecía es Jesucristo. ¿Me entiendes? No podemos dejarlo fuera de la ecuación, ni tampoco podemos dejar al Padre. Es cuando viene ya esa emancipación, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se habla de los tres, y se habla de todo, pero también en qué mover estás, en qué mover estás. ¿Me entiendes? ¿Cuál es la cabida o cuál es la recepción que le das al Espíritu Santo de Dios a permitirle que Él haga lo que Él quiere?
a no limitarlo. Exacto. Esa es la situación. No estoy hablando de nada que se haya sido limitado, pero no lo podemos limitar. No lo conocíamos al 100. No lo conocíamos al 100. Sabíamos Sí. del Padre, sabíamos de los frutos, sabíamos de los dones, sabíamos de muchas cosas, pero no el ejercicio juntamente con Él. ¿O cómo va la Sí. pregunta o todavía? No sé. No, sí, o sea, a lo que me refiero que antes como que éramos más, ay, no sé cómo, no sé qué palabra usar, como, No éramos tan expresivos. tal vez, sí, tal vez, o sea, como que nos apegamos, sí, o sea, yo no puedo negar que dentro de la rigidez que yo sentí que viví, porque en el capítulo pasado, pues yo platicaba de que yo estaba en otra edad, en otra etapa, y me encanta que haya venido mi papá hoy, ¿no? Porque él nos da el contexto, ¿no? De lo que yo les contaba, de todo lo vivido, se los conté muy escueto, y hoy mi papá pues pudo contar a detalle todo lo vivido. Y yo creo que aquí hay un punto importante porque Cristo llega, creo que a la vida de cada uno de nosotros de forma diferente. Claro. El contexto en el que tu papá se encontraba, que muchos deseamos una situación así, ¿no? Un encuentro frontal, un encuentro como el de Pablo. O sea, lo de Pablo Pues sí. fue instantáneo, fue inmediato. Pablo cuando cae a tierra, cuando se levanta para decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sí. O sea, se levanta dispuesto a servir. No tuvo que ser convencido, no tuvo que ser, fue un encuentro directo. Directo, Que de alguna personal. manera eso fue lo que sucede con Sí, el claro. pastor. O sea, el hecho de ese encuentro. Yo no había entendido esa parte de ese testimonio en el sentido de que lo que provocaba la certeza de que era el momento, había sido el momento escuchado, especial. de que había pasado algo, fue el hecho ese de que se le bajó la borrachera. A mí no me había quedado Yo claro tampoco lo sé. Por eso te ese digo que para mí ha sido muy revelador. Voy ese a escuchar aspecto a no mi me había papá. quedado claro porque creo que eso era algo que solamente él podía experimentar. O sea, los que estábamos alrededor y que escuchábamos, solo escuchamos que él clamó y que Dios le respondió. Pero no habíamos, o al menos yo, no había entendido que la respuesta fue inmediata, provocando que la borrachera se le baje. Sí, Y claro. eso provocó la certeza de haber sido escuchado y de que este era el tiempo. O sea, había una señal, fue en ¿no? ese momento en el que decide servirle al Señor, entregar la vida, caminar de la mano del Señor y que realmente era real. Porque a veces, en algún momento no hubo en usted esa duda, pastor. ¿Realmente Dios quiere algo conmigo? ¿Realmente está? Si No. usted lo había intentado y volvía a caer, y si había intentado dejar el No. alcohol y no lo había dejado. No, porque para ahí ya no, yo digo, ya no ha habido recaída. No, me refiero yo. Antes de ese encuentro, antes de ese día en abril del 91, antes de que usted haga ese clamor, ¿no sentía usted que a lo mejor Dios no había hecho algo en su vida? Ya lo había usted buscado por otro tipo de religiones, por otro tipo de métodos y no había sucedido nada. Pues sí, pero a ver, así tu pregunta lleva muchas direcciones. Sí, en un momento llegas a dudar y en un momento llegas a creer. A ver, no sé cómo explicártelo. Porque al final del día veníamos con un arraigo bastante fuerte religioso. Claro. Sí. Y hemos visto muchas cosas, pero al mismo tiempo al crecer y pasar muchas cosas, también muchas cosas como que se fueron, como que no eran reales, ¿me entiendes? Y los poquitos días, yo había ido como 1, 2 o 3 veces a la iglesia antes de que me pasara eso. Un día, ¿te acuerdas? Le comenté a Blanca, mi esposa, que llegué ahí y me acuerdo que estaba la alabanza y mojé toda la ropa de sudor, toda. Y Blanca se acercó a preguntarle a la persona que me llevó a Cristo, que es José Manuel Pavón. Dice, mira mira cómo está, que tiene, déjalo, está obrando Dios en él. Pero no había pasado todavía el del suceso del encuentro. ¿Me entiendes? Okay. Y sí me quedaron muchas, yo sí tenía dudas en cuanto a las cosas de Dios, vuelvo a repetir, porque ya habíamos probado de todo. La última etapa, y quiero decirlo con todo respeto hacia la Iglesia Católica, la última etapa con Blanca, nos dimos a comulgar todas las tardes, me acuerdo, creo que fueron como 5 o 6 meses, y yo tenía un puesto de oficina, me acuerdo, y yo tenía libertad los horarios yo los manejaba, tenía la cobertura de mis 2 jefes que tenía ya a la mano, no digo los nombres, yo movía mis tiempos, entonces yo podía salir a la casa a comer, regresar, echarme una siesta,
¿Me entiendes? Entonces yo me acuerdo que íbamos todos los días a la misa de las 6 de la tarde, a la iglesia del Jesús, si me estás viendo, si eres Carmelo, ahí donde estaba el atracadero de las lanchitas, ahí enfrente. Allá iba. A la iglesia del Jesús íbamos, y a tal grado que el sacerdote que se llama XYZ nos llamó, porque nos veía todos los días con mucha fe, fervorosos, y nos parábamos a comulgar, y nos quería meter a un grupo, creo que son los Caballeros de Colón, algo así nos comentó, que ya nos llamó. Y yo decía, bueno, ¿para qué voy si yo veo que yo vengo, pero no, no he obtenido lo que yo quería? Sí, hubo un tiempo de una nebulosa como de duda. Sí. Pero ahora también hay una parte que omití en todo esto que he comentado. Te comenté que llegué a Cristo allá abril del 91. Te comenté que al siguiente día yo tenía puesto de oficina, me pagaban unos viáticos por estar en tierra porque yo era netamente marino. Entonces que llegué a la casa y le di a Blanca, ten, haz esto con este dinero. Pero quiero decirles algo muy importante. Mi esposa estaba tan dolida, tan dañada, tan lastimada que no me creyó. No era la primera vez que yo hacía las promesas. No era la primera vez que yo rompía cajas y cajas de botellas llenas de Bacardí Solera. Era amante del Bacardí Solera. ¿Me entiendes? Blanca no me creyó. Y ahora creo en los embarazos de Dios. ¿Cuáles son los embarazos de Dios? Pues la gestación de un bebé en un vientre. Exactamente Blanca. A los 9 meses que ya estaba yo en Cristo, me acompañó por primera vez a la iglesia. O sea, al principio estuvo yendo usted solo. Sí, yo iba solo porque Blanca no me creía. Esa no me la sabía. Blanca no me creía. Fíjate, ahorita me están cayendo dos veintes. Por un hermano marista, Manuel Franco Jáuregui, estoy aquí en Mérida. Vente para acá, Félix, vente por esto, yo te acomodo a tus hijos acá, no te preocupes las inscripciones, no te preocupes de nada. Un hermano marista catolicísimo. Ok, correcto, me vine para acá, yo ya estaba en Cristo, ya estaba. Pero Blanca no me creía, estaba muy dañada, ya no, nada de nada. La situación, digo, ¿cómo son las cosas y los movimientos de Dios? Hay un evento católico aquí en Chelem. Telchac, no recuerdo dónde fue. Según yo es Telchac. Uh-huh. No, sí, un retiro. Un retiro. Y vino un padre español a impartir ese evento. Y Blanca comenta que era un día de silencio, 2 días o 3 días de silencio, que no se hablaban, que no esto y que no esto. Y en una de las ¿cómo se llama? De las sesiones. Sesiones, el sacerdote, no recuerdo cuál es su nombre. El padre Larrañaga. El padre Larrañaga. Uh-huh. Dice, quiero hablar con ustedes. Dice, Blanca, que tengo una Biblia chiquita. Ven este libro. Este libro es como el mar. Y dice que estaban a la orilla del mar. Dice, ¿qué va a caer en el mar? Agua. Y te vas metiendo agua, y te vas metiendo agua, y te vas metiendo agua. Métanse a este libro. Venía yo viajando de España a la ciudad de Cancún o la ciudad de Mérida, no recuerdo el comentario de mi esposa Blanca. Dice, y el avión paró en Puerto Rico, por allí en un lugar paró. Cuando volamos, ya cuando levantó otra vez el vuelo, me levanto, iba una persona adelante de mí con un periódico abierto, y dice, leí el encabezado que decía, determinados números de católicos se pasan a los hermanos separados. ¿Y sabes por qué pasa esto? Que mucho católico se ha pasado a los hermanos separados por este libro. Aquí está la verdad de la vida. Lee este libro, léelo. Y ahí tienes la solución a todos. Blanca se quedó con ese mensaje y a la siguiente semana me acompañó a la iglesia. Wow. Bendito sea Dios. No,
O sea que si sinceramente, seguimos escarbando salen historias no, que no no, nos van a salir, recordamos, van a salir anécdotas. muchas cosas. A lo mejor es que se me vienen a la mente y no, pero bendito sea Dios. Ay, Al día de hoy, vuelvo a repetir, doy gracias a Dios, doy gracias a la vida, doy gracias por todo, 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 todo. Quiero hacer un comentario también. Ambos eran al pastor. alérgicos a la iglesia primero. Luego, cuando vieron muchas cosas, porque a lo largo del pastorado, a todos los pastores de todo el universo, y Cristo no fue la excepción, le pasaron muchas Sí. cosas. Claro. Y a veces la familia ve lo que le pasa al pastor. Escúchame bien, la familia ve lo que le pasa al pastor y los hijos toman una decisión. Yo, ser pastor. Nel. Olvídate, papá, olvídate, mamá, pero el pastorado no es del hombre. El pastorado es de Dios. Claro, no es algo que escogemos. No es algo que escoges, es algo que ya lo traes designado desde la Te eternidad. elige. Ya vienes desde lo alto, ya traías el gen, ya traías el ADN. Yo lo digo por testimonio. ¿Qué probabilidad? Imagínese esto, pastor. ¿Qué probabilidad hay que en el año 1991, 91. en julio de 1991, viniendo usted a la ciudad de Mérida, a la graduación de preparatoria de su hija le haya presentado a un hombre como su novio, con quien hoy comparte un pastorado y una iglesia y un podcast en este día? Bueno, mi hija desde pequeña ha sido, como te dijera, Extrovertida. firme y Sí, lo sé. firme y sin, ay, no encuentro el adjetivo, firme y Directa. decidida. Porque yo llegué a la ciudad de Mérida, nos hospedamos en un departamento que me prestaron Tu en ese compadre. tiempo, un compadre, amigo mío, fíjate bien, y llego, nos trajeamos y todo. Yo dije, ahorita mi hija me va a recibir con abrazo, tenía como un par de meses o no, más tiempo que no la veía. Ahorita papá, no, hola, te presento a Remigio, mi novio. Ah, caray, dije, hola. ¿Quién iba a decir que en ese momento llevaba usted 3 meses de que le haya pasado ese encuentro con el Señor? Sí, O sea, estaba reciente. Nuevecito, fue el 18 de julio para el X. 18 de abril para, De ¿qué? abril para finales de para julio. finales de julio. Claro, tremendo. Fue como mediados de julio, porque para fines de julio estábamos viviendo acá. Remigio y yo nos hicimos novios el 2 de julio. 2 de julio del 91. O sea que era así, todo nuevito. Es ahí Claro. donde vemos precisamente lo que comentaba ahorita tu papá, de que es Dios quien realmente ha determinado las cosas. Si en algún momento a ti y a mí nos hubieran pedido nuestra opinión respecto a querer ser pastores, creo que era algo que no se cruzaba por nuestra mente, No, como para seguro no nada, se cruzó para por nada. la mente de usted a los 28 años, a No. los 30 años. O sea, No, no era algo que no. pasaba por la mente, No. pero Dios en su infinita misericordia precisamente nos permite los tiempos y los momentos. Y yo te decía hace un momento que has dicho tener envidia, sobre todo en mala. historias como la de tu papá, Sí, claro. de ese encuentro inmediato, de ese encuentro que sucede en un Datos instante tan todo, claros, sí. y ahí acontece realmente un milagro. Y a veces tú y yo hemos dicho, yo no tengo ese encuentro, pero creo que también a veces para encuentros de esa naturaleza es porque necesitan una reacción inmediata. Claro. O sea, tu padre, si en ese momento, usted, pastor, si en ese momento no hubiera tenido un encuentro, a lo mejor en la siguiente conduciendo en estado de ebriedad pudo haber pasado quién sabe qué cosa. Sí, no sabemos. Ahí es cuando a mí me queda claro el que buscamos a Dios y le requerimos ese oportuno socorro. Claro. Porque a veces, o sea, obviamente aquí me voy a salir un poco, ¿no? Pero pensando en cuántas veces oramos y oramos por algo y andamos como que con esa necesidad, esa petición, esa situación, ese anhelo, y como que lo pides y pareciera no acontecer, no suceder, y uno en la fe se calma y dices, bueno, Dios, tú tienes tu tiempo, tu momento, pero a mí me queda claro cada vez más la palabra oportuna. O sea, cuando dice el oportuno socorro, la oportuna En intervención. el momento correcto. Es el momento correcto. Y hay personas que necesitamos tocar fondo, hay personas que no, hay unos que es bravo. Oye, el ladrón al lado de Cristo, ¿no? O sea, hoy estarás conmigo.
y yo digo, wow, qué bonitas historias, porque podemos ver que es real, que siguen pasando, que tenemos esperanza, sinceros, ¿no? Todavía podemos pensar que a lo mejor tu vida la ves ya muy descalificada, muy perdida. O sea, a mí me impresiona cómo mi papá se acuerda el primer día que tomó alcohol, ¿no? O sea, como todo lo que vivió desde Septiembre ese del entonces. 60. ¿Cuántos años tenías? 14 años, hija. 14 años, imagínate. Trabajaba con una familia que se apellida Ramos Zapata. Mira, entonces ahí es donde te das cuenta, ¿no? De cómo Dios, y tú dices, bueno, ¿y por qué tardó tanto Dios? A veces nos creemos más buenos que Dios y dijimos, ay, podía haber actuado antes. No, cada tiempo, cada momento son misterios, son tiempos, pensamientos tan distintos. Gracias a Dios que Él no piensa como nosotros ni ve la vida como nosotros, pero vemos cómo en todo el momento que Él aparece oportunamente hay un fruto, ¿no? O sea, hay una secuela después de él, y una secuela bonita porque no hubo secuelas de un alcoholismo, pero sí del encuentro. Pero además, fíjate esto, yo creo que si te das cuenta, a veces podemos decir, ¿por qué tardaste tanto? Claro, Pero tú haces hoy queremos una... dejar. A veces se nos pasa mucho no darnos cuenta de los datos específicos. Ujú. Cuando comenta tu papá, el periodo en el cual estuvo andando en el alcoholismo habla de 31 años, ¿ok? 31 años hasta 1991, abril del 91. Pero del abril del 91 a ahorita, en noviembre de 2025, estamos hablando de 34 años. Wow. O sea, si te das cuenta, han sido más los años en los que ha caminado de la mano de Dios Cristo. que los que caminó por su propia cuenta en el alcoholismo. Y a través de esos 34 años, Dios le ha permitido restaurar lo que en algún momento pudo haber pensado que se había roto para siempre. La relación matrimonial, la relación con los hijos. Familiar. Pero no solamente eso, sino también el permitirle relaciones nuevas Ah, claro. con sus nietas, Sí. con sus nietos. Porque hoy, por ejemplo, si eso no hubiera sucedido ese 18 de abril del 91, no habrían los miércoles de comida familiar. Uy, no. No estaríamos reunidos, no estaríamos reunidos todos los miércoles Todos los comiendo en miércoles familia, comemos en comiendo en familia. familia sin Sí. ningún enfoque religioso, sino simplemente disfrutando la familia. Y esas son las cosas que Dios puede hacer. Es una realidad que Dios puede restaurar lo que pareciera completamente roto, aquello que pareciera sin vida, Dios lo puede volver a la vida. Es que Pero además, tristemente, no solamente volver a la vida, sino volver a una vida plena. Porque hoy además vemos al pastor y no vemos a un hombre con rezagos por el alcoholismo o por alguna circunstancia para del nada. alcoholismo, sino un hombre que a los 79 años de edad va al gimnasio con nosotros a las 6 de la mañana. Oh, sí. Un hombre que a los 79 años está alzando pesas y se sabe citas de memoria y Sigue puede manejando, predicar de se esa acuerda manera. de todo, de fechas. Entonces, de y manera sigue tal soñando. que Dios restaura, limpia, levanta, purifica, pero además lo hace todo Doy testimonio. con excelencia, ¿no? Por eso digo que tristemente hemos vuelto incluso clichés, citas bíblicas, ¿no? Cuando decimos y la repetimos, y a veces sin ton ni son, cuando decimos, es que Dios hace todo nuevo, ¿no? Cuando tú quieres hablar con alguien y lo animas, no, anímate, Dios hace todo nuevo. Y a veces perdemos la perspectiva de que hay ejemplos junto a nosotros de cosas hechas nuevas, vidas restauradas. Hay algo muy importante que omití. Veníamos de un estrato archi recontra católico. Nuestros padres, tanto mis padres como de los padres de Blanca, allá por 1954 y 55, en la ciudad de Coatzintla, Veracruz, fueron al municipio con el presidente municipal y se consigue un terreno. Fueron con las autoridades de Pemex y dieron unas casetitas ahí pequeñas, unas casetas que usó Pemex mucho tiempo, te hablo de hace 60 años más o menos, y una serie de situaciones. Quiero que sepan que al día de hoy es la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, allá en Coatzintla, Veracruz. Vengo de ese estrato. Fundador también de la iglesia de una parroquia. Hoy nos toca ser fundadores de Real y Jerusalén, Mérida y Progreso. Bendito sea Dios. Doy gracias a Dios por la vida de la iglesia cristiana a nivel universo, pero doy más gracias a Dios por esa formación de empezar con 8 palitos cada domingo, 8 postes y 4 lonas. Ah, la explanada, sí. Si tienes el llamado al pastorado, no esperes una instalación, hazla. Hazla. Te lo digo como testimonio.
No hablo de juicio, nada más hazla. Nos tocó desde limpiar el terreno, rellenar el terreno y cada domingo poner 8 postes amarrados con mecates por todos lados, poner lonas acá, lonas acá. Bueno, pero esa es una historia. Hay algo muy importante, obviamente en el ambiente que nos trabajábamos, Blanca principalmente encontró gracia a los ojos de un grupo de esposas de los compañeros y obviamente después en una parte de la sociedad carmelita también. Obviamente nuestros hijos iban a una escuela marista denominada Instituto del Carmen, pero veníamos, vuelvo a repetir, de un estrato completamente católico. Fuimos tesoreros de la Sociedad de Padres de Familia por 4 años, me parece, en el Instituto del Carmen. En ese tiempo, en el último año, fue cuando conozco a Cristo. Imagínense el impacto a las 2 familias, con 9 hermanos, 8 hermanos. Félix y Blanca son aleluyas. En el área laboral, Félix es aleluya. En el área social, Félix es aleluya. Y por todas partes, Félix y Blanca son aleluyas. No tienen idea cuánta gente desfiló por la casa. ¿Qué les pasó? ¿Te lavaron el cerebro? Oye, si tú eres católico, si tus hijos están acá, sí. Ahí fue otro golpe también, quiero decirte. Porque a las 8 de la mañana íbamos a misa de 8 con el padre Lolo, que en paz descanse. Y acabando la misa corríamos porque a las 10 empezaba el servicio en el Centro Cristiano Carmen. ¿Dobleteaban? Sí, cómo no, dobleteábamos. Bateábamos de los 2 lados, Remy. Llevaba su Biblia aquí. Sí, ¿me entiendes? Y fue algo, y mi mamá, oye hijo, si tú eres esto, mi mamá, mis hermanas, oye, la mamá de Blanca y todos, y todos, oye, la sociedad en el trabajo y todos. Pero creo que eso, Paz, me hace entender ahorita por qué tuvo que ser su encuentro de la forma en la que lo fue. Sí, porque solamente un encuentro de esa manera, en la que el Señor le responde bajándole la borrachera, le pudo haber dado la fortaleza en creer en Él para aguantar toda esa presión. Sí. Hay más gente que fue a la casa, gente que vino aquí a Carmen todavía, porque digo, conozco a Cristo en abril y a fines de julio estábamos acá. 3, 4 meses ya estábamos viviendo acá. Entonces fue un impacto y todo. Pero hay algo más bonito que te quiero contar. El director de este instituto bíblico, de este instituto académico, Instituto Carmen, Manuel Franco Jauregui, por él se vino mi hija para acá. Por él me escribió a mis hijos acá hace fines de julio, ese mismo año. Ese año pasaron una serie de situaciones que ahorita me estás dando cuenta, fíjate bien. Él, por su nos hicimos novios. Por esa formación y por su... Él es católico y todo. Marista. Creo que lo mandaron a España esa época. No recuerdo bien. Se fue a despedir a la casa. Pero yo ya tenía tiempo, ya tenemos como 1 año en la palabra. Y él llega a la casa. A mí me decían de apodo el ciego. Y yo me llevaba muy pesado con él. Entra a la casa, él le decían de apodo el chiquilín. Le sigue siendo chiquilín porque mide como 2 metros. Me dice, ¿qué estás haciendo, ciego? Y el pastor... Ya teníamos pastor aquí. Como nos metimos, me dice, Félix, hazte una historia breve del Espíritu Santo haciendo esto, haciendo lo otro. Y yo para pronto me prestó un diccionario bíblico, me prestó una Biblia de estudio. Yo estaba entusiasmadísimo haciendo mi estudio. Y llega él y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, un estudio bíblico del Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Estás haciendo? ¿Bajo qué? Bajo esto y esto. Se me quedó viendo. Seguimos platicando, yo me levanté a atenderlo y toda la cosa. Él iba a despedirse porque se iba de Mérida. Y se iba de Mérida, creo que se iba a España, me acuerdo, por algún motivo, en el mismo movimiento marista. Y algo que tengo muy grabado y siento ganas de llorar. Me dice, ciego, ya me voy. Yo quiero que tú ores por mí y yo voy a rezar por ti. Es algo que lo tengo. O sea, él nunca le dijo qué está haciendo, por qué. No, sí me dijo una vez, pero no me juzgó, no me volvió a decir. Pero cuando me vio haciendo ya, trabajando en la palabra, me dice, ora tú por mí
y yo voy a rezar. Él conocía su historia. Sí, Sí. cómo ¿De no, dónde él venía? me vio borracho, Órale. él me vio borracho, él me Sí. ayudó. Entonces, para él tenía dos panoramas. No, sí, porque Félix, el que antes estaba sí, con En una la botella borrachera. y de pronto ahorita con una Biblia. sí, afirmativo. Sí. Él me vio, es más, le agradezco la formación que le dio a mis 3 hijos. Ay, sí. Los Dentro hizo de poco va a puntuales. ser el aniversario sí. del colegio. Los hizo puntuales. Mis hijos tenían pavor de Sí, llegar tarde a la escuela. sí. Es que Fue un hombre que impactó sí, mucho en impactó. esa época en Ciudad del Carmen. O sea, él llegó a Dejó mover historia en muchas Carmen, cosas. el Sí, la chiquilín. verdad es que sí. Dejó huella. Sí, yo siempre, la verdad, súper agradecida con esa familia marista. Así que los que escuchen esto van a decir, wow, o católica o Es cristiana. que yo creo que Dios, No, yo creo que Dios se trata de dispone amar. todas las cosas y Yo prepara amo todo por esa alguna etapa de razón. mi vida, amo esos maestros, amo los compañeros que hoy quedan. Y la verdad es que lo más bonito es que siempre nos quedó que nunca hubo un juicio, Sí. ¿no? No me juzgó, hermano. Digo, Ay, ya oye, nos estamos pasando el tiempo, amigos, pero yo lo que quiero decir es que fíjense, y por eso digo sinceros, ¿no? El podcast, porque yo entiendo cuando alguien se preocupa genuinamente y dice, oye, siempre hemos caminado en esta fe, oye, ¿por qué te alejas? A nosotros siendo cristianos nos pasa cuando vemos a alguien que deja de asistir, que deja de ir o que se fue para otro lado, pues vamos, lo buscamos, ¿no? Pero siendo sinceros, como en este podcast, entiendo la preocupación de la familia, pero la verdad es que ellos no viven el dolor, la borrachera, ellos no viven el sufrimiento, el hartazgo de mi mamá, la falta de fe ya en mi papá, de nosotros de, ay, ya pasó. O sea, en ese momento, la verdad, seamos honestos, seamos sinceros, o sea, nadie viene a vivir eso, sino que cuando ya escuchan el escándalo de católico a cristiano, ¿no? ¿Qué pasó? Pues me encanta cuando alguien que pudo ver la historia, como es el caso de Chiquilino, que dijo, te conocí con la botella y ahora te veo con la Biblia, o sea, wow, ¿no? Creo que así se va a llamar mi querido productor de Católico Cristiano. Ya salió el título. y fíjese algo muy importante, desde ese día que se despidió de la casa, no lo he vuelto, Ay, va a venir. no lo hemos vuelto a ver y sé que viene el mes que viene aquí a Sí. Mérida. No, viene el fin de semana, la Este fin de semana. la próxima semana. A ver, la sí. próxima semana. Sí. Pues No, a ver si ¿es este me fin? gustaría ir a saludarle y traerlo acá. Ah. Sí, me gustaría traerlo. Mira, no te quiero presumir, pero mira lo que ha hecho Dios con Ay, nosotros. sí, Dios, no sí, nosotros. Dios, sí, bien lindo. Pues si no. Amada familia, si me estás viendo y tienes ese llamado, ese gusanito, prepárate. Te van a pasar infinidad de cosas, pero hay algo muy importante, el llamado. Se me dio la oportunidad de dar un tema, el llamado, cuando cursamos Universidad de Espiga, y ahí entendí muchas cosas hace como 6, 7 años. El llamado es de Dios, y veo Pablo cómo fue superlativamente llamando el llamado de manera diferente. Pero hay algo muy importante, si sientes acá que tienes ese llamado, no lo sueltes y prepárate, porque así como yo le digo al liderazgo, todo el tiempo si cometen un error, soy el primero en dar la cara por ustedes. Ten la plena seguridad que Dios te va a respaldar en todo si dependes de Él. Así es. Tu reino te respalda. Pues yo creo que ya abusamos del tiempo. Yo amigos, creo sinceros. sí, ya para terminar, creo que era importante hacer este episodio Sí. precisamente en el inicio de este proyecto que está arrancando, porque precisamente fue a causa de ese encuentro el 18 de abril del 91 que hoy se ha desencadenado todo lo que se ha desencadenado. Claro. Y hoy estamos tú y yo haciendo cosas, movidos, Estamos provocando haciendo lo mismo iglesia. en nuestras hijas y tocando a la gente, ¿no? De diversas formas, como un evento puede producir una Por consecuencia eso digo que hay enorme, secuelas ¿no? del encuentro De modo con tal que era Cristo. importante este episodio Sí. para establecer precisamente con toda claridad nuestros orígenes, con toda Sí. sinceridad. Y la verdad es que ya para concluir, ¿no? O sea, ahorita me da mucha nostalgia cuando mi papá habla del terreno, de todo lo vivido. O sea, ahorita a lo mejor hay una pantalla nueva, algunos accesorios nuevos, pero este terreno, este escenario sobre el que estamos, este lugar, o sea, la verdad es que es gracias a mi papá, a mi mamá, que le dijeron sí a Cristo y que aguantaron todos los golpes del camino, como dice papá, cuando dijo de placas de platino, no creen que está operado. No, No. es en el sentido simbólico y figurado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues la palabra, incluso hay una cita que dice que te haré
fuerte, ¿no? Tu frente como diamante, ¿no? O sea, no temas. Hoy sí que vas a aguantar esos golpes. Entonces, pues la verdad, yo estoy muy conmovida por este episodio. Pues hoy no nos pudo acompañar mi mamá. A lo mejor algún día hacemos una intervención con ella. Pero la verdad es que queríamos también que conocieran un poco de lo que hablamos el primer capítulo, el primer episodio, y en ese segundo de ver hoy sí que el fundador de la iglesia, y yo sé que todo es por Cristo, pero a final de cuentas el fundador de nuestra fe, porque si no hubiera sido por ese alcoholismo, por esas situaciones, ese encuentro frontal, hoy no estaríamos aquí. Totalmente. Así que pues muchas gracias a todos, de verdad, gracias papá, gracias por tu tiempo, No, por ese no, bendito sea testimonio que Dios, pudimos y recopilar. cuan- Créeme que para mí va a ser muy valioso el día de mañana porque yo no sé qué tenga y cuántos años se tenga Dios en este mundo, en esta tierra, pero para mí este video de hoy es muy valioso porque si vas a conocer bisnietos o no bisnietos o cuántos vas a conocer, ya hay algo para que sepan quién era el bisabuelo. Sobre todo porque el mover de Cristo es transgeneracional. yo quiero Sí. agradecerles profundamente. El lunes, no tienen idea cómo lloré el lunes. Por. Yo no había visto el cuadro, ¿cómo se llama? La vitrina que tienen ahí. Ah. Y me ponen ahí Félix y Blanca fundadores. Creo que me queda grande ese. Ay, no. Y luego veo una foto. Ay, el terreno, cuando. Sí. Ay, papá. Y lloré. Y tenía que atender a una persona que estoy Ay, evangelizando. Digo, Señor, quítame. Y ayer jueves que veníamos para predicar, no, por algún motivo venimos para acá el martes o algún día. Y le dije a Blanca, párate y ve la vitrina. Pero creo que Blanca no la ha visto. No te fijas, sí la viste. ¿Ya la viste? Creo que me lloró. queda grande el gafete Ay, no, pa. de fundador. No, No, pa. no. Porque Claro que sí. no estuvimos solos, no estuvimos solos. No, pero eres el fundador de esta nueva etapa. Pero Eres sí, el fundador sí, de esta claro. segunda Sí, bendito sea temporada. Sí, totalmente. Claro que sí. Sí, bendito pero sea Dios, sí. sobre todo creo yo que es importante eso, Paz, porque a nosotros nos transmite una enseñanza. El hecho de hoy haber escuchado cómo se da su encuentro nos hace entender el por qué aguantó tanto. Porque durante tantos tiempos, a pesar de desaires, de desánimos, de traiciones, de cosas, de decepciones, Sí, claro. se mantuvo ahí y ahora lo entiendo. Fue a causa de ese encuentro. Claro. Fue a causa de ese encuentro que lo mantuvo ahí. Fue a causa de todo lo que el Señor le devolvió, lo que lo mantuvo ahí. Y el haberse mantenido ahí hace que nosotros hoy estemos aquí. Porque en el momento cuando nosotros llegamos, como dijimos en el episodio pasado, hubieron cosas con las que no nos sentíamos cómodos. Pero el que ustedes dos hayan perseverado, hayan continuado en esto, nos tiene a nosotros aquí. De modo tal que creo yo que por eso era importante este episodio. Era importante, la palabra dice que demos honra al que merece honra. Y era importante este episodio precisamente para establecer eso. A veces, cuando uno logra ver ya el edificio completo, los cimientos no se perciben. No tienes idea lo que pasó. Lo que hay de fondo. Los cimientos no se sostiene. perciben y nosotros no queremos que eso suceda. De la misma forma que usted ha confiado con nosotros y precisamente estando presente nos ha pasado la estafeta, nosotros también queremos que cuando esto esté totalmente construido, cuando Dios nos lleve a más, la gente pueda tener con claridad dónde empezó todo. Así es. Que el cimiento se pueda ver. Fíjate Y que esa fue la intención. Quiero hacer un pequeño comentario, no sé si tengamos tiempo Tranquilo. todavía. Quiero darte una breve semblanza de la iglesia Israel y Jerusalén Progreso. Unos hermanos que estaban aquí, que militaban con nosotros, viven en Progreso, y nos dijeron, pastor, hay una familia que tiene problemas y que si puede ir a visitar, es un matrimonio, niños pequeños todavía, recuerdo. ¿Y cómo son las cosas? Israel y Jerusalén nació de una manera y Progreso nace de otra. Yo digo, Señor, fuimos a esa casa, se empieza a evangelizar, a dar puro Cristo, Cristo, Cristo. Todo Cristo, 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 Cristo. Y empieza a caminar y empiezan ciertas situaciones. Y nos cambiamos de casa, pero inició en esa casa con un matrimonio.
y nos pasamos a otra. Y la situación es que la familia donde se puso la primera piedra de Israel, la iglesia Israel y Jerusalén, allá en Progreso, ya no está con nosotros. Wow. Yo a diario oro porque él está perdido en el alcohol y las drogas. Y ella, a diario oro por esa persona. Le digo, Señor, en su casa, en una célula nació Israel y Jerusalén Progreso. Papá, rescátala, papá, no sé cómo hablarle. ¿Me entiendes? Yo digo, ¿cómo son las cosas? Sí, o sea, ahí no lo entendemos No, y podríamos decir, digo, pero ¿por qué? Pues ahí no nos toca más que, me encanta el consejo que estás dando ahorita sin quererlo y proponértelo. No dejemos de interceder, no no dejemos dejemos de de creer, no interceder. Yo a dejemos diario de oro por orar. esa persona. Hace Sí. poco hubo un evento de pastores ahí en el local de Israel y Jerusalén Progreso, y llega y yo ya de su fisonomía ya la había perdido. Llego, Pastor Félix, me dice buenos días. Estaban las campañas políticas y presté la iglesia para una reunión de pastores ahí, y fue el presidente actual de Progreso. Dice, soy fulana de tal. Me paro y le di un abrazo y le dije, señores, ¿la conocen? Sí. En su casa nació esta iglesia. ¿Cómo? Sí, en su casa se abrió una célula y en su casa se llevó la palabra de Cristo. Y de ese hogar viene esta iglesia. Qué tremendo. Sí. Y el día de hoy no se congrega. No. Yo tengo la fe de que el Señor no la va a desamparar. Así es. Porque fue la piedra, fue la base, me acuerdo. Claro, incluso. Digo, hablo humanamente. Y qué padre que lo comentas, porque a veces nos podemos ir con el discurso de con Dios todo bien y nada se va a mover. Y no sabemos, a veces hay situaciones, decisiones, y pareciera ir mal o pareciera ir al contrario de otras historias, ¿no? En Cristo, pero yo pienso que mientras haya esa fe en la palabra cuando dice que esta no regresa vacía. No. ¿Verdad? Que va a cumplir aquello para lo que fue enviado. Isaías Pues confiemos 55, que se va a 10 y cumplir en 11. esa familia. Y yo creo, precisamente tú dijiste ahorita, no dejar de interceder. No dejar de Mucho de interceder. lo que hoy vivimos, estoy convencido que es producto de oraciones del pasado. Sí, claro que sí. Amén. Ay, pues muchas gracias, sinceros, por haber tenido la paciencia, ¿verdad?, de escuchar hoy un testimonial más de los orígenes de nuestra iglesia, de nuestro pastorado, de nuestra familia. Y pues te invitamos, ¿verdad?, a que lo compartas y que no te pierdas Sinceros Podcast. Amén. Dios Nos les vemos bendice. pronto. Muchas gracias.